Hoy es 13 de noviembre del 2015. Vamos a intentar hacer nuestro video 13º. A pesar del 13. A pesar del 13. Nuestro video pedagógico. Estoy con Gabo Musikansky. Yo soy Jorge Eduardo Rulli. Y de nuevo el tema es el balotaje, porque más allá del video anterior y de lo que dijimos y que mantenemos, sentimos que hay una situación en el país que merece volver a hablar de estas cosas, porque se están jugando otros temas, más allá del balotaje. Entiendo que en los argumentos a favor y en contra de lo que ocurre o de las opciones se está jugando el futuro. O sea, los manipuladores de la opinión pública están construyendo, están generando lo que viene. Y eso nos preocupa más que el balotaje. Nos preocupa mucho más que gane uno o que gane otro, el que ya se estén preparando las condiciones para ver quién maneja la oposición y quién maneja y cómo se maneja el solapamiento, el encubrimiento del modelo económico, que es lo que se ha hecho hasta ahora, ¿no? Y nos referimos al extractivismo y al modelo de la soja. Entonces hay varias cuestiones teóricas que yo tiraría antes como para entrar a conversar, y uno sería el concepto de pueblo en muchos de nosotros, y en el progresismo y en buena medida también en el macrismo, por supuesto, el concepto de gente como algo muy la pérdida entendido. La pérdida, digamos, la idea de haber perdido ciertos valores comunales que nos hacían parte de un conjunto, Sí. En donde todos nos sentíamos integrados y parte de una comunidad, y donde Eso se ha perdido. Se ha perdido, Sí. y lo que subyace a eso es esta idea atomizada de gente. Claro, y en algunos intelectuales el concepto de multitud, a lo sumo. Después hay otro concepto sobre el cual vamos a trabajar, también conceptos antagónicos. Uno es la pobreza. La pobreza en América siempre fue una pobreza de afectos. En Rodolfo Kusch está muy claro, y en el quechua directamente la pobreza no existía, el concepto de pobreza no existía. En ningún dialecto precolombino existía la palabra pobreza como tal, Claro. porque no existía la carencia material tal como la expresamos Claro. hoy. Y queríamos recordar, primero, en el cristianismo antiguo, el concepto evangélico es de que todos somos pobres, y también quisiera recordar que para los viejos anarquistas, que son los que en buena medida generaron el movimiento obrero en la Argentina, que son nuestros padres y nuestros abuelos, era un orgullo ser pobre. Y cuando uno se preguntaba si eran pobres, ellos decían pobres pero honestos, porque ser rico indicaba una culpabilidad, indicaba haber jodido a otros. Difícil encontrar un rico que... ¿Eh? Difícil encontrar un rico que no haya cagado a alguien. Bueno, pero los anarquistas compartían esto de que un rico no podría haber entrado en el reino de los cielos, ¿no? Es interesante. Pero es que es interesante también pensarlo, porque a partir de Enrique Dussel, cuando habla de la modernidad y habla del capitalismo, se refiere a la modernidad y el nacimiento de la modernidad con entre comillas, el descubrimiento, la decolonización que se da por parte de Europa sobre América. Ahora, a partir de ese desarrollo del capitalismo, también lo que comienza es una dominación sobre la naturaleza y también sobre los bienes materiales. Entonces, la definición del hombre, a la cual hemos llegado hoy, y es el gran atolladero en el que estamos, es la definición del hombre a partir de su capacidad para comprar y para consumir. Entonces, es muy interesante poder ligar tradiciones como son la americana, del cristianismo primitivo, del mismo Jesús. Basta pensar en Cristo, y era un hombre que caminaba descalzo, no tenía hogar y compartía el vino con sus amigos, el vino y el pan con sus amigos. Entonces, la idea de carencia material, la idea de pobreza estaba directamente ligada a la idea de carencia espiritual, Sí. de valores, porque en un sentido anarquista también es una carencia de valores. Totalmente. Y en cambio ahora, cuando hablamos de pobres, estamos hablando de pobres en bienes materiales. Entonces, ahí hay otra contradicción que habría que ver cómo la planteamos y resolvemos. Y por último, hay otra idea sobre la cual vamos a trabajar en este preludio que estamos haciendo, que es la idea de caos y la idea clase mediera de aparato y de organización. Entonces, estos son dos cosas diferentes. O sea, de organización y de contención. Y de contención también, ¿no? Incluso a veces la extienden a inclusión, ¿no? Pero bueno, están pensando a dónde lo incluyen al pobre, lo incluyen a algo que ellos armaron. O sea,
Mientras que el caos era otra cosa. El caos es la complejidad absoluta, donde todas las alternativas están presentes y donde, como dice Rodolfo Kusch, el porvenir es impredecible. ¿Por qué? Porque son tantas las variables que es muy difícil de ver qué puede llegar a ocurrir, porque el batir de alas de una mariposa, como decía un pensador, un sabio, vaya a saber qué terremoto provoca en el otro extremo del mundo, ¿no? Este tipo de situaciones que contienen lo sagrado y que contienen sobre todo una actitud de respeto ante lo que no se conoce, es algo que no existe en el que quiere organizar, en el que ordena la sociedad, practica la ingeniería social, reduce a los pobres a ciertos lugares, a ciertos consumos, a ciertas vestimentas, a ciertos barrios, el que vive también en un barrio alambrado. Entonces, todo esto en lo que ha entrado la Argentina es un modo de vivir en aparatos protegidos, contenidos y organizados. En este momento yo diría, perdóname, que lo que estamos viviendo no es un caos, lo que estamos viviendo en el Gran Buenos Aires con la ocupación de tierras y muchas muertes de policías, lo que estamos viviendo es el deterioro, la degradación de la energía. Estamos viviendo el desorden propio de la desorganización, no es el caos. El caos es algo mucho más terrible, es como en los antiguos la voz tronante del dios dominante, ¿no? Que apabullaba hasta los profetas. El caos es otra cosa, el caos puede ser un 17 de octubre, puede ser en los finales del 2001. Es que el caos entendido como siguiendo la línea de lo que vos estás planteando, retomando a Rodolfo Kusch, el caos como un elemento creador. Claro, tiene elementos creadores dentro. Del caos surge lo creativo. Digo, y para no tampoco sonar apocalípticos o tronadores de una realidad que nos desborda y nos supera, hoy también un orden caótico podría representar reconvertirnos y recomenzar de vuelta, uniéndonos con antagonismos que hoy somos incapaces de entablar relaciones. Digo, porque pensaba al principio de lo que vos planteabas con el balotaje. El balotaje nos ha dividido en un lugar donde nos han convidado a entrar en una lógica posibilista de la cual nosotros no tenemos que entrar independientemente de a quién votemos. Entonces, estaba pensando, se me cruzaba por la cabeza pensar, bueno, una idea caótica también puede ser corrernos de esas lógicas, de esas matrices que se nos imponen. Esto al margen de quien vote cada uno. No, independientemente. Claro. Y podamos reencontrarnos para forjar una conciencia nacional, una conciencia común que nos permita alumbrar algo distinto. Digo, sin irme tan lejos, pido disculpas, me enredé. En realidad estás exponiendo el objetivo de este video. Adelante. Que es bueno, pero vamos al video mismo. El concepto de pueblo, por ejemplo, en los 10 años de gobierno del 45 al 55, hubo un concepto de pueblo muy particular cuyas consecuencias podemos describirlas, ¿no? Lo que quedó es una sociedad sólida, de una clase obrera organizada, 6 millones de afiliados de la CGT, una clase obrera orgullosa de vestir su ropa de trabajo, su casco, o sea, salir con la muchacha amada, incluso con la ropa de trabajo, porque era un orgullo, y un orgullo pertenecer al sindicato. Los barrios organizados, las cooperativas escolares donde los padres participaban, una sociedad que al final, es verdad, en los 50 terminó desgarrándose, pero más allá del desgarramiento entre los que ponían la bandera en los balcones y los que no las ponían, el barrio no perdió un espíritu de comunidad que incluso permitió que muchos alentaran la esperanza de alcanzar lo que se llamó una comunidad organizada. Esto, yo creo que en buena medida, 10 años, fueron la consecuencia de un concepto de la pobreza, de un modo de estar en la pobreza, un modo de sentirse pobres, un modo de compartir con los otros. Veamos qué pasó aquí. 12 años de kirchnerismo. Lo tenemos aquí, en esta zona donde estamos nosotros hablando, cercano, en Merlo, en Eduardo, en Ferrari, en Libertad. Las ocupaciones de tierra, en una sociedad totalmente atomizada, las casas enrejadas, donde el principal enemigo siempre es el vecino, enemigo potencial, quiero decir, ¿no? Donde la gente vive armada, vive precaviéndose, el futuro es incierto, es decir, aquel sentimiento de movilización social y aquel hecho de la movilidad social
de pasar de obrero, de inmigrante pobre a clase media, de clase media a clase media alta, eso se ha perdido totalmente, ¿no? Porque lo que se ha perdido tal vez también es la dignidad, porque cuando vos hablabas de esos primeros 10 años, parece que lo que podríamos simplificarlo era también desde el concepto que significaba la dignidad de ser parte de un proyecto, sí, de ser parte de un país, de ser parte de una comunidad, y que es lo que en estos 10 años fundamentalmente se ha perdido, digo, en una sociedad hiperatomizada, que ha heredado de este gobierno también, para ser justos, pero se ha profundizado en un consumo bestial, donde la felicidad pareciera que llegara en cuotas, en donde lo que se ha profundizado son la pérdida de todos los lazos sociales, donde el enemigo es el potencial vecino siempre. Y me podrán decir, antes también sucedía, bueno, pero nunca como en estos años, y se ha potenciado eso, los countries, los barrios cerrados, la comida chatarra y la pérdida de los resortes y los valores que nos hacían dentro de todo vivir en una comunidad. Me parece que hoy podríamos simplificar nuestra sociedad argentina como un rejunte de individualidades. Y eso es producto también de las políticas del mal gobierno que se ha llevado en estos últimos 12 años, de los cuales hay responsabilidades que son inexpurgables. No se pueden deslindar de las responsabilidades de estos últimos 12 años. Y que hoy nos estemos debatiendo entre que Mauricio Macri puede llegar a ser el próximo presidente de la nación argentina, lejos de espantarnos, nos tiene que servir como ejemplo de decir, bueno, definitivamente es el espejo de la clase política que nos ha venido gobernando en estos últimos 12 años. Por eso, bueno, comenzamos hablando del concepto de pobreza, o sea, y el concepto de sociedad, la falta de concepto pueblo y el concepto de gente. O sea, a lo largo de estos 12 años nos han hablado de una sumatoria de minorías que tienen derechos. Ahora, ¿y esas minorías qué son? Son sexuales, son étnicas, pero son minorías. Entonces, está bien, parece que está bien, uno lo acepta, pero después piensa, pero entonces ¿qué somos? ¿Un mosaico? ¿Una sumatoria de minorías? Ser pueblo era otra cosa. No es solamente una sumatoria, y este es el problema. ¿A dónde llegamos con la sumatoria? Bueno, con esta sociedad que es una sumatoria de minorías, hemos llegado a esto, ¿no? A hombres que los vemos espiritualmente aniquilados, que viven para el consumo, que dependen de la tarjeta y del celular, y una sociedad al borde del colapso, que es lo que estamos viviendo en el Gran Buenos Aires, particularmente en la zona de Merlo, Moreno y La Matanza. Estamos al borde del colapso y esto se va a ir agudizando cada día, ¿no? Me preocupa que muchos sectores medios que viven en departamentos en Buenos Aires no puedan compartir esta desazón con aquellos que vivimos en el conurbano. Lo he hablado con muchos amigos y me doy cuenta que para ellos entender, cuando yo hablo de colapso en los conurbanos, no entienden de qué hablamos, ¿no? Sería bueno que conozcan mejor la Argentina y que viajen un poco en los trenes cargados, donde el olor a marihuana o a porro o a paco hace insoportable estar, el apretujamiento, el hacinamiento en las barriadas. Sería bueno que conozcan qué está pasando en la Argentina y que se pregunten por qué familias enteras de indigentes que viven de los planes sociales también han votado a Macri en las anteriores elecciones. Algo, por lo menos para interrogarse, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que está pasando en este país? Bueno. Y también para interrogarse, porque vos planteabas algo, digamos, esta pérdida, este aniquilamiento de nuestra sociedad, donde se han vaciado todos los valores espirituales, también conlleva algo muy perverso que ha hecho el progresismo, que tiene que ver con una dinámica de la dominación. Digamos, también sistemáticamente lo que se recurre desde el campo de la retórica es aparecer de que este gobierno o esta clase dirigente, o no sé cómo llamarlo, y tampoco podría categorizarlo, me gustaría, Jorge, que vos me ayudara, digamos, esta lógica en donde pareciera que hay una vanguardia autoconsciente, esclarecida, que es la dadora de los beneficios y los saberes que se ha podido conquistar. A ver, a eso vamos. Siempre te anticipas, Perdí el orden. A ver, yo voy. Lo que quería desarrollar es la idea de que el desafío no sería a quién votar el 22. Porque en definitiva, lo que tiene que acabar, que acabe. Y lo que tiene que empezar, y no sabemos para qué, porque es impredecible, si tiene que empezar, que empiece. Pero digamos, lo que es evidente que hay una etapa que termina. Y entonces, y que ocurra lo que Dios quiera. Pero el tema es que no sumemos atomización a la atomización. Que el balotaje no aumente el desgarramiento entre los argentinos. Esta es la idea. Y me parece que
el problema entonces no es a quién votamos, sino que el desafío es que el esquema de poder que alguna vez pergeñó Néstor Kirchner, que fue hacer de Macri su enemigo, porque él lo eligió. Él le permitió ganar Buenos Aires, dividiendo las propias fuerzas, porque pensó que necesitaba un espejo con el cual medirse, y eligió al que consideraba más boludo. Al Chirolita. Claro, buscó el enemigo buscado para crecer con las propias fuerzas. Y le acercó fuerzas a su vez, porque ellos se jactan de haber acercado a Durán Barba, se jactaban, hasta hace 2 o 3 meses, se jactaban de haberlo ayudado a crecer porque lo necesitaban. Entonces me parece que en ese esquema de poder, de culto al poder, la idea de un progresismo en el gobierno y un macrismo en la oposición fue lo que se buscó. El problema que estamos ahora, el desafío, sería que el esquema se invierta y que tengamos el macrismo en el gobierno y el progresismo en la oposición. Pero la continuidad es evidente y el solapamiento, la invisibilidad del verdadero modelo económico que se está protegiendo continuaría. Esto es lo que a mí me preocupa, lo que al GRR tendría que preocuparle, que sigamos sin hablar de la soja, sin hablar del extractivismo, sin hablar del fracking, o sea, y se ve ya en los candidatos a ser altos funcionarios la continuidad de una política, la continuidad de las mismas empresas. Es decir, esto realmente es preocupante. Es decir, que el esquema urdido para ocultar el modelo de los agronegocios y de la sojización se invierta pero siga persistiendo. Bueno, aquella maniobra permitió solapar la correlación necesaria también, esto tendríamos que decirlo, aquella maniobra permitió solapar la correlación necesaria entre el progresismo y el modelo extractivo, o de los agronegocios. ¿Por qué? Porque el macrismo tampoco habla del tema. Entonces, el macrismo hasta ahora le permitió al progresismo ocultar que ellos eran el correlato necesario y funcional al modelo de la soja. Porque las críticas, ¿cuáles son? Que hay que administrarlo mejor, que hay que administrar mejor el modelo. El macrismo a lo mejor levanta las retenciones al trigo, lo cual sería inteligente, pero eso no cambia el modelo. El modelo de la sojización es el que asiste a estas políticas de los derechos humanos, a esta política del progresismo, de las fuerzas productivas que en realidad terminan en crecimiento, etc. Y entonces a mí me parece, y para ir terminando con este modelo, lo que habría que preocuparse es, o por lo que tendríamos que preguntarnos es, ¿qué está pasando con los sectores medios argentinos que han elegido, que han optado entre unos y otros? ¿Qué está pasando? Porque que sea kirchnerismo-macrismo o macrismo-kirchnerismo nos indica de que hay, por el parecido de los candidatos y por la similitud de intereses que se están jugando, acá hay cuestiones en los sectores medios que no están resueltos y que es donde nosotros deberíamos operar. Y en este sentido, yo creo que, y más allá de los intereses particulares que haya, porque si no nos equivocamos y pensamos que todo tiene que ver con los contratos, o con ser sojero, o con ser exportador, creo que hay otras cosas, estamos hablando de otras cosas que superan los intereses personales. Creo que hay una adhesión a la modernidad tardía que tenemos que reconocer. Hay una adhesión en los sectores medios argentinos a la modernidad tardía. Hay un enamoramiento de las fuerzas productivas que comparten muchos marxistas. Hay una idea de progreso que nos viene de los abuelos, quizá, que nos viene de Europa, evidentemente, pero que no somos capaces de cuestionarla ni siquiera ante la crisis del cambio climático, la crisis ambiental. No somos capaces de cuestionarla. Seguimos con esa idea movilizadora, motorizadora. Tenemos los criterios de izquierdas y derechas. Yo veo que los analistas siguen hablando de izquierdas y derechas, y en este caso la izquierda perdería el gobierno y la derecha lo tomaría. Y uno se pregunta, ¿quién es la derecha y quién es la izquierda? ¿No? Sí, sí. Es decir, si la izquierda ha venido haciendo lo que antes hacía la derecha,
Pero... Y ahora, no sé, lo único que falta es que la derecha, que asuma el gobierno, haga lo que antes hacía la izquierda, porque esto es una pesadilla en realidad. Hablar de izquierdas y derechas es negarse a comprender lo que está pasando. Sí, fundamentalmente también negarse a comprender el colonialismo y la colonialidad, Claro. en un sentido externo, pero también interno. Sí. Digamos, entendido en un sentido interno en nuestra propia sociedad con una dinámica de dominación constante que somos incapaces ni siquiera Sí. de resguardar, de lo que han convertido del Estado en un Estado botín que solamente abastece de recursos para sostener. Bueno, ahí yo diría que este es otro punto que a mí me parece lo que está aportando Gabo, y yo creo que hay como una imposibilidad teórica, una dificultad por lo menos, una dificultad en los equipos y en las herramientas teóricos de buena parte de nuestra clase media, incluso a la izquierda, a buena parte de la izquierda, para comprender lo que se llama, lo que denominamos las nuevas colonialidades. Este tema que tiene que ver con los BRICS, que tiene que ver con China, que tiene que ver con esto de seguir sintiéndose vanguardia frente al pueblo pobre, de resolver el tema del hambre diciendo que hay que dar de comer. Es horrible esto de proponer dar de comer. Dejen que la gente coma, no les saquen más la tierra, no saquen las semillas, dejen que coman, no se le da de comer, se le da de comer a los enfermos, a los niños, a los ancianos. La gente no es discapacitada. Ahora, cuesta mucho entender a estos sectores de la clase media adheridos al poder que la gente no es discapacitada, ¿no? Entonces, y el otro tema que a mí en este punteo yo pondría el desarrollismo, el enamoramiento por el desarrollismo, que en realidad es un mero crecimiento, ¿no? No es desarrollo, no es sustentable. No solamente no es sustentable, y también al que han hegemonizado y reducido, han simplificado todo, reduciendo toda nuestra historia y toda nuestra riqueza cultural a un simple desarrollismo. Digo, basta pensar con el peronismo, pero puede ser de cualquier otra corriente y otra concepción. Digo, este video lo que en el fondo también intenta hacer, y intentamos hacer un llamado a la reflexión individual y colectiva, es de buscar, de intentar no pensar una ecología integral frente a este atolladero que, como decía Rodolfo Kusch, sentimos que estamos tal vez zapateando sobre la nata del volcán hasta que un momento... La nata enfriada del volcán, ¿sí? Hasta que nos hundamos en el magma. Bueno, sigamos con el punteo. Pensé que estaba... No. Bueno, el otro tema que sale en los análisis políticos habituales, además de izquierdas y derechas, es la aceptación de los BRICS. Y sobre todo en particular de China como una especie de locomotora que podría sacarnos. Bueno, en estos días los analistas internacionales están hablando justamente del techo de los BRICS y de la crisis de las commodities que están conduciendo a una crisis muy profunda de este tipo de economías que a su vez practican un nuevo colonialismo. O sea, nosotros tenemos una relación con China y con Brasil que es una relación colonial, pues si nosotros exportamos materia prima o commodities y ellos nos exportan a nosotros tecnología y maquinarias, la relación no es diferente a la que teníamos con la Gran Bretaña. Entonces, simplemente que antes le llamábamos colonialismo y ahora le llamamos solidaridades con países hermanos. Pero países hermanos, ¿por qué? Porque China es comunista, porque Dilma era comunista. Es decir, ¿de dónde viene? Esto es un relicto marxista que tienen algunos de nuestros funcionarios. ¿Y por qué espantarnos, no, frente a las propuestas de Macri, que realmente son aterradoras cuando propone una integración con el eje del Pacífico, cuando tenemos un acuerdo de hecho con China de libre comercio? Una base militar china y bueno, y nadie se conmueve por eso. Pero todo esto tiene que ver, esto de aceptar los BRICS y China y todo esto y no cuestionárselo, me parece que tiene que ver con que acá hay una generación que cuando jóvenes vivió intensamente el paradigma revolucionario y este concepto y estos sentimientos lo cambiaron por el posibilismo actual. A mí me parece miserable y me parece una de las fuentes más importantes de este cambio generacional que ha habido y que nos ha sumido en esto que llamamos la modernidad tardía y las nuevas colonialidades, ¿no? Y por último, aquello por lo que empezamos, que es la mirada o la actitud ante la pobreza, no ante los otros, que termina en una mera manipulación, en un asistencialismo clientelar, todas estas cosas horribles que hemos vivido, que no solamente se les cobra un diezmo a la gente por los planes sociales miserables sobre los que además tienen que pagar un diezmo al puntero o al caudillo, sino que además
se les pasa lista en los actos, en las concentraciones, en los cortes de ruta. Esto es terrible, esto no había pasado nunca. Y bueno, hasta ahí llegamos como para, me parece que esto es lo que pintaría un diagnóstico sobre los sectores medios, sobre los que nosotros vamos a tener que trabajar, no importa quién gane en este balotaje. Y fundamentalmente entonces, para concluir, lo que estamos exponiendo son razones para que la sociedad argentina no se atomice más en la elección de a quién va a votar. Por muchas razones, porque los que van a votar a unos y a otras y a otros o a otro reconocen que lo van a hacer tapándose la nariz, por lo menos muchos lo han dicho, porque muchos en realidad votan a uno simplemente para que termine la etapa que el otro expresa, y a todo riesgo lo hacen. No es que ignoren los peligros que implica Macri, es que están hartos de lo otro, y esto habría que reconocerlo, ¿no? y que el analista político tiene que tener en cuenta esto. Ha habido un abuso. Hemos dicho muchas veces que la izquierda progresista boba termina generando derecha. Entonces, ¿de qué nos estamos sorprendiendo? Si lo dijimos en los años 70, la izquierda demencial, alocada y militarista, ¿qué va a generar? Una dictadura militar. Bueno, por suerte ya no hay fuerzas armadas que nos den ese peligro, pero ahora lo que surge es esta nueva derecha. Y sí, era previsible. ¿Qué otra cosa esperaban? Sí. Si ellos la urdieron, si ellos la inventaron, ¿qué otra cosa esperaban? Después de 12 años de bastardear sistemáticamente la conciencia. Sí. Y el otro punto para concluir ahora sí, que me parece fundamental decir, y esto a nombre del GRR, que yo creo que el año próximo nos vamos a necesitar todos. Y necesitarnos significa reconocernos. Más allá de que unos hayan votado a Scioli y otros han votado a Macri, vamos a necesitarnos, a ver si se entiende. Tenemos que reaprender a dialogar, vamos a tener que juntarnos para plantear el desafío de volver, de develar el modelo, de denunciarlo, de pelear, de cambiar el país, no cambiar los hombres. No queremos cambiar el collar al perro, queremos cambiar el perro. Y para esto, por favor, no nos dividamos más. Voten a quien quieran, pero traten de preservarse interiormente, porque la pelea empieza el 23. Gracias. Un rico que... difícil encontrar un rico que no haya cagado a alguien. Bueno, pero los anarquistas compartían esto de que un rico no podría haber entrado en el reino de los cielos, ¿no? Es interesante. Pero es que es interesante también pensarlo porque a partir de... Enrique Dussel, cuando habla de la modernidad y habla del capitalismo, se refiere a la modernidad y al nacimiento de la modernidad con entre comillas, el descubrimiento, la decolonización que se da por parte de Europa sobre América. Ahora, a partir de ese desarrollo del capitalismo también lo que comienza es una dominación sobre la naturaleza y también sobre los bienes materiales. Entonces la definición del hombre a la cual hemos llegado hoy, y es el gran atolladero en el que estamos, es hoy es 13 de noviembre del 2015. Vamos a intentar hacer nuestro video 13º. A pesar del 13. A pesar del 13. Nuestro video pedagógico, estoy con Gabo Musikansky, yo soy Jorge Eduardo Rulli. Y de nuevo el tema es el balotaje, porque más allá del video anterior y de lo que dijimos y que mantenemos, sentimos que hay una situación en el país que merece volver a hablar de estas cosas, porque se están jugando otros temas, más allá del balotaje. Entiendo que en los argumentos a favor y en contra de lo que ocurre o de las opciones se está jugando el futuro. O sea, los manipuladores de la opinión pública están construyendo, están generando lo que viene. Y eso nos preocupa más que el balotaje. Nos preocupa mucho más que gane uno, que gane otro, el que ya se estén preparando las condiciones para ver quién maneja la oposición y quién maneja y cómo se maneja el solapamiento, el encubrimiento del modelo económico, que es lo que se ha hecho hasta ahora, ¿no? Y nos referimos al extractivismo y al modelo de la soja.
Entonces hay varias cuestiones teóricas que yo tiraría antes como para entrar a conversar, y uno sería el concepto de pueblo en muchos de nosotros, y en el quechua directamente la pobreza no existía, el concepto de pobreza no existía. En ningún dialecto precolombino existía la palabra pobreza como tal, Claro. porque no existía la carencia material tal como la expresamos Claro. hoy. Y queríamos recordar, primero, en el cristianismo antiguo, el concepto evangélico es de que todos somos pobres, y también quisiera recordar que para los viejos anarquistas, que son los que en buena medida generaron el movimiento obrero en la Argentina, que son nuestros padres y nuestros abuelos, era un orgullo ser pobre. Y cuando uno se preguntaba si eran pobres, ellos decían pobres pero honestos, porque ser rico indicaba una culpabilidad, indicaba haber jodido a otros. Difícil encontrarnos. En el progresismo, y en buena medida también en el macrismo, por supuesto, el concepto de gente como algo muy Sí, la pérdida de entendido. la pérdida, digamos, la idea de haber perdido ciertos valores comunales que nos hacían parte de un conjunto, Sí. en donde todos nos sentíamos integrados y parte de una comunidad, y donde Eso se ha perdido. se ha perdido, Sí. y lo que subyace a eso es esta idea atomizada de gente. Claro, y en algunos intelectuales el concepto de multitud, a lo sumo. Después hay otro concepto sobre el cual vamos a trabajar, también conceptos antagónicos. Uno es la pobreza. La pobreza en América siempre fue una pobreza de afectos. En Rodolfo Cush está muy claro, y en el